Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de introducción a la API de Windows. Vamos a continuar viendo nuevas funciones para dibujar líneas y para, al igual que en el video anterior, estar pendientes de cómo se modifican estas líneas y estos dibujos. Como pueden ver, la ventana está ahora mismo limpia y también me he encargado de limpiar de código mi procedimiento de ventana porque vamos a hacerlo desde cero. En esta ocasión veremos un dibujo utilizando la función rectangle, que se utiliza para dibujar un rectángulo con un color de borde y un color de fondo relleno. Lo que haremos será lo siguiente: vamos a construir un ciclo que nos permita ir dibujando rectángulos de un color distinto dentro de nuestra ventana, de manera que cada que se ejecute el ciclo o cada que haga una iteración se van a disminuir las dimensiones de cierto rectángulo, que nos va a servir para controlar el tamaño de los rectángulos que vayamos dibujando hasta cierto punto o hasta cierta cantidad de rectángulos para hacerlo más fácilmente. Bueno, vamos a observar este ejemplo para que veamos cómo va a funcionar el ciclo que va a dibujarlo. Obviamente tiene un centro y basados en este centro podemos delimitar el tamaño máximo o más bien mínimo que puede alcanzar un rectángulo. Con esto les quiero decir lo más pequeño que puede permitirse que sea un rectángulo. Cuando se alcance a esas dimensiones, lo más pequeño, entonces el ciclo puede parar y dejar de dibujar. Por otro lado, en este ejemplo lo haremos solamente basados en un número fijo de rectángulos, ya que es más fácil para llevar el ejemplo. Así que en cada iteración se va a modificar las coordenadas del rectángulo, de manera que en el caso de la esquina superior izquierda, que es la que les muestro ahora, se va a desplazar hacia la derecha, o sea, X va a incrementar y Y va a incrementar. Y en el caso de la esquina inferior derecha, X va a disminuir porque vamos a desplazarnos hacia la izquierda, y Y va a disminuir porque vamos a desplazarnos hacia arriba. Dicho esto, vamos ahora al ejemplo con código. Bueno, en primer lugar, en el mensaje de pintar vamos a experimentar y dibujar nuestro rectángulo. Para eso vamos a necesitar un rectángulo, una variable de tipo rect que nos permita controlar las dimensiones de nuestro rectángulo. Entonces a esa variable, cada que se ejecute el mensaje de pintar, le vamos a asignar lo que retorna la función getClientRect, que recibe como primer parámetro la ventana de la cual vamos a obtener las dimensiones del área cliente, y como segundo parámetro dónde vamos a guardarlo, que es rc. Y nuevamente voy cometiendo el error del video anterior, que estoy haciéndolo asignado. Listo, ahora sí, porque recuerden, getClientRect retorna bool, no retorna un rect. Y ahora debe existir un ciclo que lo vamos a controlar con una variable entera y inicializada a 0, ya que solamente dibujaremos 3 rectángulos. Así que mientras i, que es el número de rectángulos, sea menor que 3, vamos a dibujar los rectángulos de la siguiente manera. Llamando a la función rectangle, la cual tiene el siguiente prototipo. Dice que la función rectangle dibuja un rectángulo cuyo borde se dibuja utilizando la pluma actual y se rellena utilizando el pincel actual. Esta función retorna un valor bool, que es true o false. El primer parámetro es el dispositivo de contexto y luego tiene 4 enteros. Los dos primeros enteros se refieren a las coordenadas de la esquina superior izquierda del rectángulo y los dos últimos se refieren a la esquina inferior derecha. Así que vamos a brindarle los parámetros. Primero el dispositivo de contexto, luego tenemos las coordenadas de la esquina superior izquierda, que sería rc left, rc top, y luego las coordenadas de la esquina inferior derecha, rc right y rc bottom.
Cada que se realiza una iteración del ciclo while, nuestro rectángulo va a disminuir en tamaño. Para la disminución de ese tamaño, les había mostrado unas diapositivas en las que les enseñaba que en el caso de la esquina superior izquierda, el valor de X se iba a desplazar a la derecha y el valor de Y se iba a desplazar hacia abajo. Por lo que diríamos que ambos van a incrementar. Entonces RC left va a incrementar una cierta cantidad, que yo quiero que sean 100 píxeles. Y RC top va también a incrementar porque nos vamos a mover hacia abajo. Y vamos a incrementarlo en la misma cantidad. En el caso de la esquina inferior derecha, la esquina inferior derecha iba a quedar más a la izquierda y vamos a desplazarnos un poco de derecha a izquierda, por lo que RC right va a disminuir porque vamos a movernos a la izquierda y lo vamos a disminuir en 100 píxeles. Y en el caso de bottom, que se refiere al fondo, como vamos a desplazarnos un poco hacia arriba, pues entonces también va a disminuir y lo disminuimos en los mismos 100 píxeles. También debemos incrementar la variable i, ya que es la que controla nuestro ciclo y a su vez es el contador de rectángulos. Con esto, si compilamos y ejecutamos, ya deberían de dibujarse los rectángulos. Como pueden ver, se han dibujado 3 rectángulos. El más grande, que inicia con unas dimensiones iguales a las del área cliente, se alcanza a ver el borde aquí contiguo a lo que sería el borde del área cliente. Luego disminuyen los valores, se modifican los valores del rectángulo, se dibuja un nuevo rectángulo y así hasta dibujar todos los rectángulos que le asignemos según en el ciclo. Para revisar el caso del color, podríamos, ya que son solamente 3 rectángulos, podríamos crear 3 pinceles en una opción. Con esos 3 pinceles pues pintar cada uno de los rectángulos. Yo estuve haciendo unas pruebas y también me gustó la idea de utilizar estas dos librerías, que son la librería de matemática de C++ y la librería de tiempo de C++, para utilizar la función rand, que genera números aleatorios, y generar números aleatorios que sean nuestros valores de color. Para que quede más claro, les voy a mostrar cómo lo hice. Cuando vayan a utilizarse números aleatorios, recuerden, si ya lo vieron en C++, que se llama a la función srand para cultivar una especie de semilla sobre la cual se van a calcular los números aleatorios. Entonces en srand nosotros llamamos a la función time y el parámetro null para que basados en la hora se cultive una especie de semilla sobre la cual se van a calcular los números aleatorios. Una vez hecho esto, ya puedo llamar a la función rand, que es la que vamos a usar para generar los números aleatorios. Justo antes de dibujar el rectángulo, es necesario entonces crear el color que vamos a utilizar. A nuestra variable pincel le vamos a asignar lo que retorna la función createSolidBrush, porque es con esa que creamos los pinceles, y le vamos a pasar los colores RGB, que los vamos a generar de manera aleatoria usando la función rand y generando números aleatorios de 0 a 255. Hacemos lo mismo para los 3 colores y con eso ya estaría solucionado el problema de color. Hay algo que me gustaría comentarles acerca de la liberación de memoria a la hora de crear pinceles. Recuerden que cuando se destruye la ventana, cuando termina la aplicación, llamamos a la función deleteObject para destruir el pincel o la pluma o cualquier objeto de GDI que estemos utilizando. Sin embargo, he notado que la liberación de memoria no es inmediata. Estoy investigando cómo es que funciona esa liberación de memoria, porque me parece que sigue siendo accesible.
Entonces, luego de usar el color, la idea va a ser llamar a la función deleteObject, pasar el pincel, queda destruido, ya lo usamos, lo destruimos y luego lo hacemos apuntar a null, lo inicializamos, null. Eso se va a realizar cada vez que se ejecute el ciclo. Y vamos a agregar una sentencia, un condicional aquí, que dirá lo siguiente: si la variable pincel es igual a null, quiere decir que no hay ningún pincel creado. Entonces, en ese caso, más bien, si es distinta de null, quiere decir que hay algún pincel creado. Entonces, en ese caso, llamamos a la función deleteObject para que lo destruya. Como hay uno creado, entonces para que lo destruya. Lo mismo podríamos hacer para cualquier objeto GDI, como la pluma, por ejemplo, pero para ahorrar tiempo y no extender mucho el video, pues vamos a hacerlo solo hasta ahí por el momento. Voy a compilarlo. Dice que hay un error. Dice que RGB no ha sido declarado, y es que yo he cerrado aquí un paréntesis. Hay un problema de paréntesis. Siguen habiendo problemas de paréntesis. No se está utilizando la variable estática RC porque la olvidé usar y creé una aquí con el mismo nombre. Así que mejor vamos a deshacernos de esta. Con eso estamos listos. Hay algún problema en la creación y es que vemos que no cambia de color. La razón por la que no cambia de color es un error sencillo. Recuerden que cuando creemos cualquier objeto de GDI, no se empieza a usar en cuanto lo creamos, se empieza a usar hasta que lo seleccionamos. Así que usando la función selectObject, seleccionamos el objeto que vamos a usar, que en este caso es el pincel que acabamos de crear. Compilar. Y ahora sí tenemos 3 rectángulos de colores. Algo que van a ver ahora es que si yo le empiezo a cambiar de tamaño, va a cambiar de color también. Como pueden ver, cambia de color. La razón es porque cada vez que se ejecuta el mensaje de pintar la ventana, entonces recalcula un color aleatorio. Lo mismo va a pasar cuando la oculte. Incluso miren que cambia de color esto aquí, el relleno. Cambia de color cierta parte, porque se encarga de pintar solo la parte del área cliente que toma como modificada. Este mismo ejercicio se puede realizar con círculos. Y para controlar esa cuestión del color, lo que tendríamos que hacer sería no utilizar colores con números aleatorios. Tendríamos que almacenarlos en variables. Por ejemplo, tener una idea es tener un arreglo de pinceles, que luego se va a destruir todos los pinceles, como tener una colección de lápices de color. Y que al final del programa, cuando se ejecuta el mensaje de destruir la ventana, pues entonces se vayan a eliminar todos esos pinceles. Esa sería una opción. Me gustaría también mostrarles ahora un arte similar, solo que utilizando círculos, y para ya pronto ir acabando con lo que son estas funciones para realizar dibujos con relleno y sin relleno. Sin embargo, el video ya se está volviendo muy extenso, por lo que hasta aquí vamos a llegar con este video. Lo espero en el siguiente.